Episodio especial en el que vamos a ver cómo se construye un sitio web de WordPress desde cero. Soy Antonio Cambronero y esto es Hecho con Bloques. ¿Y cuál es el primer paso para construir un sitio web de WordPress? Tener un hosting, un servicio de alojamiento web, top hosting, hosting verde, por ejemplo, GreenGeeks o, si lo prefieres, SiteGround. Lo primero que tienes que mirar es si tu servicio de alojamiento web te provee del certificado Let's Encrypt, por ejemplo, para implementar el protocolo HTTPS. También convendría, a efectos legales, que tu servicio de alojamiento web te proporcione un servidor que se encuentre dentro de la Unión Europea y también alguna herramienta, como por ejemplo cPanel, que es la más habitual y muy sencilla de utilizar, una herramienta, ya digo, para gestionar todo dentro de tu servicio de alojamiento web, de tu hosting. Herramientas principales que debe tener el hosting en el que vas a construir tu sitio web, aquí las vemos. Correo electrónico, muy importante tener una cuenta del tipo info, arroba y el dominio. Otra utilidad muy importante, el administrador de archivos para subir y descargar archivos, elementos de la instalación de WordPress, por ejemplo, manejo de la base de datos. La herramienta PHP Admin es muy importante, por ejemplo, si quisieses restaurar la base de datos en caso de desastre bien accidental o bien intencionado. La creación de dominios y de subdominios, vital. Y por supuesto, también y muy importante, el gestor de instalaciones de WordPress. Aquí en esta opción es donde vamos a entrar en primer lugar para instalar WordPress. Tanto GreenGeeks como SiteGround tienen la opción de instalar WordPress con un clic en cPanel o en el cPanel de GreenGeeks. Hemos visto que es muy sencillo acceder a ella y después que entramos en la gestión de WordPress tenemos un botoncito para instalar. Y ahí simplemente tenemos que rellenar un formulario. En primer lugar, claro que sí, el protocolo que si has instalado el certificado SSH de Let's Encrypt, pues puedes optar aquí a elegir el dominio en vez de con HTTP, con HTTPS, que es lo recomendable por seguridad y también por velocidad de carga de las páginas. Y luego seleccionas en este desplegable el dominio o el subdominio, rellenas unos cuantos datos más y al final, bien, pues simplemente es hacer clic aquí en instalar. Y así, de esta manera tan sencilla, tenemos ya la instalación de WordPress con un tema por defecto que suele ser, por lo general, 2023, un tema de bloques. Así que a partir de ese momento ya podrías empezar a trabajar. ¿Con qué? Lo primero, bueno, pues el diseño. Es decir, si te atreves con el editor del sitio de WordPress, pues tienes la página en blanco de la home para diseñarla con bloques como quieras, o si has instalado otro tema de bloques o incluso uno clásico y quieres configurarlo, pues ya está eso disponible y simplemente tienes que entrar a con la URL, nombre de dominio barra WP admin, tu usuario y contraseña que hayas puesto aquí en la instalación de WordPress y tirando millas. Lo fundamental antes siquiera de empezar a trabajar con el diseño de tu sitio web o blog es que instales un plugin de seguridad. Yo te recomiendo WordFence, pero WordFence que es muy sencillo de configurar. Aquí tienes en la dirección que te dejo aquí cómo hacerlo de forma muy sencilla, pero acuérdate, y lo más importante es que actives la protección extendida, el firewall extendido. Tienes que ir a la opción de firewall y en la gestión del firewall comprueba que este apartado de aquí que dice nivel de protección está activado. Aquí dice que borrar la protección extendida, eso significa que ya está instalado y el mensaje contrario sería activa la protección extendida. Haz clic ahí, sigue las instrucciones porque de esta manera vas a garantizar mucho mejor la seguridad de tu sitio web con el plugin WordFence.
Para construir un sitio web de WordPress bien y si quieres que los motores de búsqueda pues tengan visible este sitio web, pues lo recomendable es que instales también un plugin de SEO. El plugin recomendado en este caso es Yoast SEO, es muy sencillo de configurar, tiene un asistente, como ves aquí, muy fácil de utilizar. La configuración es muy sencilla, como digo, simplemente tienes que ir siguiendo, incluso tiene un asistente de inicio que es muy interesante. Para el rendimiento, WPO, la optimización del rendimiento, es la velocidad de carga de las páginas, es muy importante que instales también un plugin. En SiteGround tienes el plugin por defecto de SiteGround que se instala automáticamente y es muy sencillo también de configurar con un asistente muy sencillo. Y en GridGeeks pasa exactamente igual, lo que pasa es que el plugin es otro, el plugin es Lightspeed Cache, también muy completo, pero bueno, casi todas las configuraciones por defecto sirven, lo único que te tienes que ir fijando en algunas que son importantes y aquí en este post que te dejo por aquí pues puedes seguirlo para configurar bien y así vas a tener la garantía de que tu sitio web va a cargar muy rápido, las páginas de tu sitio web van a ser muy veloces y en los test de rendimiento pues vas a cumplir 100 con el digamos de inicio. Esto es muy importante, esto lo destacamos mucho en el método BlogPocket con el sitio web inicial, que es el sitio web que tienes nada más instalar WordPress y con el tema por defecto y lo que llamamos la caja vacía, es decir, no tienes casi contenido, no tienes funciones implementadas, ni siquiera plugins, nada más que el de seguridad. Bueno, con eso, con ese sitio inicial y una configuración, ya digo, sencilla y rápida de estos plugins de rendimiento, vas a tener garantizado en los test de rendimiento GTmetrix, PageSpeed, Insight de Google el 100%. Rendimiento, seguridad, posicionamiento web, SEO. Bien, tu web de WordPress con estos plugins, con estos pasos que hemos ido siguiendo, está optimizado y lo único que le falta es algunas cositas. Por ejemplo, la legalidad. En la Unión Europea es muy importante que tengas protegido tu sitio web a nivel de datos. La protección de datos de tus usuarios es muy importante y para ello hay un plugin que es Adapter GPD, lo tienes por aquí. Adapter GPD te va a generar automáticamente con el pequeño asistente que tiene, con la pequeña configuración, te va a generar los documentos web, sobre todo el de aviso legal y el de política de privacidad, automáticamente dependiendo de, pues si tienes formularios de captación de datos para una newsletter, lo que sea, etcétera. El otro plugin también muy importante para el tema de las cookies es Compliant. Compliant también tiene un asistente que te va a crear automáticamente el documento del aviso de cookies, te va a generar también automáticamente el banner este obligatorio que tiene que aparecer en todos los sitios web, sobre todo, ya digo, en la Unión Europea, y con estos dos plugins, bueno, pues no te hace falta más. Eso sí, si tu sitio web tuviese propósito comercial, si vas a vender algo, productos, servicios, etcétera, seguramente vas a necesitar un paso más, que es el aviso o el documento, perdona, de los términos del servicio, las condiciones de uso. Bien, en ese caso, seguramente una automatización de la generación del documento no te va a valer y ahí es recomendable que consultes con un experto en leyes de Internet para que te revise o te implemente la parte legal de tu web. Hay algunos plugins más que te pueden ser interesantes a la hora de cubrir o de terminar de cubrir la configuración de tu sitio web de WordPress. Tenemos Akismet para proteger el blog del spam. Interesante aunque no tenga sistema de comentarios, porque las técnicas de los spammers son cada vez más sofisticadas. Para hacer backups de la base de datos, por supuesto, el plugin Updraft Plus, Backup Restore, aunque tu servicio de alojamiento web te proporcione, y lo debería hacer,
En el caso de Green Geeks y SiteGround, por supuesto, está cubierto, pero tienes que verificarlo, comprobar que tienes copias de tu base de datos diarias incluso, pero no viene mal, no está mal que hagas una segunda copia con este plugin. Este plugin también te va a servir si quieres clonar o si quieres migrar tu sitio web o bien a otra carpeta dentro de tu servicio de alojamiento en el que estás, o si lo quieres llevar a otro servicio de alojamiento web. Otro plugin importante es el de Optimize Database After Deleting Revisions. Con este puedes optimizar la base de datos periódicamente. Y alguno más que, bueno, podrías instalar. Por supuesto, el plugin que te permitiría federar en el Fediverso el blog sería el plugin ActivityPub, pero esto quizás sería para otro vídeo especial que hiciésemos sobre esto, pero aunque en Hecho con Bloques ya tienes un episodio especial, el número 20, en el que hablamos de la integración de WordPress y Mastodon, pero que sepas que esto es importante. Y con esto tendríamos construido el sitio web. Ahora lo único que faltaría, como dijimos al principio, es ir a apariencia editor, y si quieres simplemente por sencillez y por rapidez utilizar el tema por defecto, por ejemplo 2023, simplemente tendrías que ir a apariencia editor, como hemos visto aquí. En la última versión de WordPress ya esta función ya no es beta, y aquí tienes el diseño de todas las plantillas. Puedes entrar a cualquiera de ellas, por ejemplo a la de inicio, que es esta, se aparece la vista previa y si haces clic ya estás dentro del editor. Podrías vaciar la página de inicio por defecto, la puedes vaciar, la puedes dejar en blanco y construir con bloques bien nativos, bien de plugins que instalan listas de bloques nuevos, pero con los nativos quizás te valga. Y lo más importante del editor de bloques, de esto hay mucha información en Blogpocket, por supuesto, en Hecho con Bloques también, pero lo más importante es la vista de lista, que te va a facilitar la construcción con bloques o el diseño con bloques de tus plantillas. Esta semana no tenemos a Liza Simpson ni a ninguno de nuestros invitados trayéndonos una frase inspiradora. Esto era un episodio especial de Hecho con Bloques dedicado a cómo construir un sitio web optimizado de WordPress. Que sepas, por supuesto, que en Blogpocket tienes muchísima información, tanto del método Blogpocket como de cualquier función o elemento que te permita construir sitios web con WordPress, plugins, etcétera, cursos, tutoriales. Bueno, Blogpocket es una verdadera biblioteca de información acerca de WordPress y cómo se construye un sitio web optimizado. En la newsletter también, recuerda que tenemos una newsletter, WP al día, donde damos información, trucos, ideas sobre WordPress. Estamos en Twitter y en Mastodon, y este vídeo se sube una semana después a LinkedIn y a YouTube. Si quieres no perderte nada de lo que publicamos en Blogpocket, suscríbete al feed RSS. Te habló encantado como siempre Antonio Cambronero. Saludos cordiales. Nos vemos en un próximo vídeo de Hecho con Bloques.